carrera académica, política, de funcionaria en distintos ámbitos para la igualdad de género. Y eso para nosotras es aprendices de muchas de ellas, pero aprendices en el proceso también, acompañándonos realmente es muy relevante. Y además también quiero destacar muchísimo la presencia de Juan Pablo Muñolo, subdirector del Departamento de Derecho Penal. Esta conmemoración al Día Internacional de la No Violencia la estamos haciendo en nuestra casa, en la Facultad de Derecho, y es la forma también de conmemorar todo el trabajo que se está haciendo dentro de la facultad, y el Departamento de Derecho Penal ha tomado una decisión muy importante ya hace 2 años, este sería el tercer año, de trabajar fuertemente en incorporar la perspectiva de género. Y además hace poquitos días que Argentina ratificó el convenio 190 de la OIT, que finalmente es un convenio sumamente relevante porque llega a ese ámbito tripartito de discusión y a lo que esto implica en los estados, y Mónica es la gran especialista en estos temas, pero implica incorporar la agenda de violencia en el ámbito del empleo. Agradecemos muchísimo también la presencia, estoy viendo que está Pila Minjeski, la verdad que a todos y a todas las compañeras, profesoras, colegas, pioneras y jóvenes y estudiantes que están aquí, varones y mujeres y otras identidades sexuales, realmente muchas gracias por acompañarnos a conmemorar este día. Como les decía, son los 60 años del asesinato, de la masacre de las hermanas Mirabal, y realmente ese día fue también un parteaguas en términos de la lucha internacional esta conmemoración. Entonces, yo no me voy a detener mucho más. Desde el programa Género de Derecho queremos decirle, y aquí también hacer un reconocimiento, hace 3 años, junto con Lorena Ballardini, que vamos llevando, gracias a que Mónica Pinto pensó que podíamos aportar algo en avanzar, y nos dio el primer empujón para esto, y el decano Bueres participó en nuestra designación, para poder avanzar a instalar esta currícula de género. Y creo que hoy no es una currícula solo de lucha contra la violencia de género, que es lo que hoy estamos conmemorando en este acto, sino que hemos logrado avanzar en una incorporación de la perspectiva de género dentro de la Facultad de Derecho. Ese empujón que en el año 2011, con la creación del programa, cuando Mónica era decana de la facultad, se inició, y que creo que hoy ha tomado ya una institucionalidad realmente relevante, porque está parte de las demandas del movimiento estudiantil, de las demandas de los estudiantes en general, y ahí el gran dato que podemos aportar es que se han duplicado la oferta de cursos profesionales orientados en términos de una oferta concreta en términos de género. Pero también podemos decir con mucha alegría que también están cambiando los programas y esa currícula, uno de los puntos centrales que nos propusimos desde el programa, que era precisamente trabajar para algo que también integra la conmemoración, pero también las luchas en términos de la violencia, que son los estereotipos de género. Los estereotipos son tan tremendos como el ejercicio de todo tipo de violencia, en distintas dimensiones sin duda, pero precisamente ir garantizando una educación libre de estereotipos y libres de violencias de género. Y también la posibilidad, y por eso estamos realmente también muy contentas, que Cristina Carreras Lobo nos pueda acompañar, porque la facultad también, y eso es parte de esa institucionalidad, avanzó en la creación del área de igualdad y diversidad para estudiantes, y esa es una gran conquista, donde allí se radica el protocolo de intervención ante casos de violencia, pero no solamente el protocolo, y entonces se está avanzando fuertemente en la prevención de todas estas líneas. Así que agradecerles nuevamente. Le voy a dar en primer lugar la palabra a la doctora Mónica Pinto, quien no necesita demasiada presentación, pero siempre es muy importante, no solamente reconocerla en su enorme trayectoria en el campo de derechos humanos, como profesora titular de derechos humanos, soy profesora emérita de la facultad, también desempeñó el cargo de decana por 2 mandatos, pero precisamente por su compromiso de siempre en el campo de género. Así que Mónica, gracias y te escuchamos. Gracias a todas, gracias Laura por organizar este panel, es un placer estar con ustedes. Como decía Laura, el 25 de noviembre es una fecha importante que la facultad, por lo menos en los últimos 10 años, se ha permitido recuperar. Y si bien la práctica habitual era salir a las escalinatas y tener arte durante el 25 de noviembre, en esta ocasión esto no es así, y es una buena
oportunidad para poder compartir con queridas colegas de siempre. No les voy a hacer la gran clase en materia de género, pero sí algunas reflexiones sencillas. Lo cierto es que cambiar las reglas, cambiar las normas es una actividad que se hace fácilmente. Digo. No cuenta porotos en un parlamento, cuenta voluntades y las leyes se cambian. No hay demasiada ciencia en lograr un cambio de ley. Sin embargo, aunque el cambio de las normas es algo importante y para los que trabajamos en derecho el cambio de las normas es un mensaje simbólico, es el valor que tiene la conducta normada, todos sabemos que para que esto pueda rendir sus frutos necesitamos que se adecue la práctica. Y la práctica es una práctica que debe expresar cierta cultura, que es una cultura que tiene que respetar eso que las normas dicen. Y lo cierto es que si ustedes piensan un poco, hablar de la violencia contra la mujer es casi un lugar común. Pero ¿por qué nunca hablamos de la violencia contra los hombres, por ejemplo? Digo, esta violencia contra la mujer, que es una cuestión que corta de este a oeste y de norte a sur el planisferio, es algo que reposa sobre una actitud muy enraizada, muy aquerendada dentro de la cultura en general, que es la de discriminar a las mujeres. Digo, la violencia contra la mujer es una expresión de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres en la sociedad. Supone negarle subjetividad a las mujeres y por este matiz de discriminación importante que tiene la violencia contra la mujer, cuando comenzó a trabajar el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, al poco tiempo de empezar a trabajar, decidió que había que definir a la violencia contra la mujer como una forma de discriminación. Es cierto que en el mundo hay ciertas prácticas tradicionales que todos nos encargamos de señalar con el dedo, porque no son ajenas, porque tienen mucha prensa y mucha bambolla alrededor, que inexorablemente evidencian violencia contra las mujeres. Pero también hay violencia contra la mujer en esas otras prácticas que las tenemos mucho más internalizadas, que están mucho más cerca de todas nosotras y que todos los días tienen lugar en nuestra sociedad. Tomen un periódico, léanlo por internet, miren las noticias y podrán saber de que todos los días tenemos casos de violencia, algunos muy agudos, otros menos agudos. Entonces digo, la actitud de violencia contra la mujer es una actitud que eventualmente puede comenzar por ser una actitud en la cual el Estado es un protagonista y en este sentido Argentina está dentro del sistema interamericano que ya a los inicios de la década del 90 empezó muy tenue pero muy firmemente a hablar de los actos de los oficiales públicos contra las mujeres, los actos que suponían lesión del cuerpo de las mujeres, como actos de tortura. Esto fue así en el caso de Raquel Mejía de Martí, en el Perú en las de los 90, y la decisión fue de la Comisión Interamericana, y ya llegando al 2010, la Corte dice lo mismo en el caso de Valentina, señora de Rosendo Cantú. La Corte se permite allí también hablar de violación, como las relaciones sexuales no consentidas. Esto es un buen dato, el consentimiento y la violación son dos de esas cosas que a mí me parecen tremendas porque el cóctel es nefasto. Y también se permitió ampliar su noción de violación. Pero el sistema también llegó a la violencia doméstica, y el caso de María da Peña en Brasil es casi paradigmático. El sistema tuvo también sus casos de discriminación estructural, en los cuales la debida diligencia reforzada se imponía porque había situaciones de riesgo, porque era claro que las mujeres eran el grupo en situación vulnerable, y porque era claro de que no había un sistema de Estado capaz de frenar esa acción contra las mujeres, como sucedió en el caso de Campo Algodonero. El sistema siguió también con los casos de violencia relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, y desde las ¿cómo se llama esto? Ay, se me escapa la palabra. Desde las esterilizaciones compulsivas, en el caso de María Mamérita en el Perú a inicios de este siglo XX,
el rechazo de Costa Rica de una in vitro en el caso de Artavia Murillo en el 2012, y la decisión de la Corte de que esto forma parte de la vida privada, y el caso IB contra Bolivia en el 2016, son nada más que un panorama que lo único que hace es permitir que el sistema internacional pueda brindarnos ciertos puntos en los cuales poder anclar y poder esgrimir más argumentos para poder reivindicar nuestro derecho a vivir en una sociedad libre de violencia. La violencia es un comportamiento aprendido. Nadie sale siendo violento. La violencia es algo que se enseña, porque se enseña que hay unos que son inferiores a otros y que además tienen poca capacidad para gritar. Y en la medida en que sea un comportamiento aprendido, existe la posibilidad de poder cambiar. El tema es que todas estas cuestiones se producen en los ámbitos familiares, en los ámbitos más cercanos, y la pandemia que atravesamos, esa cuarentena extremadamente larga por la que pasamos, permitió ver cómo en nuestro país y en otros países del mundo que probablemente puedan militar en el grupo de los desarrollados y nosotros no, la tasa de violencia contra las mujeres se incrementó increíblemente por razón de este confinamiento. Los violentos son aquellos que forman parte del círculo más íntimo de las mujeres, y entonces recluir a las mujeres con ese círculo más íntimo, bajo pena de que no las dejamos salir porque estamos cuidando su salud, muchas veces es enajenar sus vidas. Es importante no solo que nosotras no podamos hacer un lugar, la violencia corta transversalmente todo el universo de las mujeres, las más educadas, las menos educadas, las de clases sociales más altas, las de clases sociales más bajas, las de mayor cultura, menos cultura, mayor dinero, menos dinero. Lo interesante, lo importante de todo esto es hacernos cargo de nuestros derechos y tener la posibilidad de denunciar. La única posibilidad de llegar a ser libres de violencia es tener la capacidad de denunciar. Denunciar no es fácil, denunciar requiere acompañamiento, requiere contención, y en ese sentido las organizaciones no gubernamentales y los estamentos del Estado trabajan increíblemente en esto. Así que nada, agradecerles la oportunidad y decirles que ojalá de acá a un cierto número de años podamos decir que las tasas de violencia contra la mujer han descendido ilustrativamente, explícitamente, y que podamos todas algún día pensar que estamos más cerca de esa sociedad libre de violencia que lo que habíamos pensado. Muchísimas gracias, y por la libertad de todas respecto de la violencia. Muchísimas gracias, Mónica. Dos cuestiones, creo que es sumamente importante lo que vos planteabas y recuperar esta idea de pandemia y lo que la pandemia visibilizó, y en esto recuperar también los estudios, los trabajos que se venían haciendo en términos de género, advirtiendo sobre estos altos índices de violencia, que la pandemia en realidad solamente los evidencia. Quiero pedir disculpas porque cometí un error, gracias Lorena por advertírmelo, no, dije que Juan Pablo Muñolo estaba a cargo, era el subdirector del Departamento de Derecho Penal, perdón, es Derecho Laboral. Y además también quiero aclarar que esta actividad, y este es el segundo punto de la institucionalidad que nos parece importante recuperar dentro de la facultad, también cuenta con el auspicio de la red de profesoras, que es una instancia autogestionada, la red de profesores de la facultad, que lamentablemente nos coincidieron los horarios con otra actividad muy interesante que también está haciendo la red sobre violencia a nivel de uso de redes en este mismo momento, por eso quizás hay menos presencia, pero eso me parece muy importante. Ahora me parece, y queremos escucharla a María Cristina Perceval, Marita Perceval para todas nosotras. Marita es un referente feminista, es epistemóloga feminista, fue senadora senadora nacional entre el año 2001 y 2009, y ahí fue la gran impulsora de la Ley de Protección Integral de Violencia, la 26485, y entonces realmente es un verdadero honor que Marita esté aquí con nosotros, pero además también fue embajadora en Naciones Unidas entre el año 2012 y 2015, y fue directora regional de UNICEF en 2016 a 2019. Marita, muchas gracias por estar, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Buenas tardes. Me siento abrazada en la pantalla de una manera virtual, pero cálida y acogedora, en un panel que nos encuentra cómplices
y profundamente sororas. Así que permitime, Laura, querida, saludar a Mónica, a Nieves, a Lorena, a Laura y a nuestro profe de Derecho Laboral. Voy a tratar de juntar estos 15 minutos como si fueran una eternidad. Primero, algo que acaban de lanzar como campaña las mujeres académicas de la Universidad Nacional de Colombia, que quiero compartirlo con ustedes porque siempre voy a recordar cuando recuperaron la democracia. Fui a un doctor en filosofía, hoy le diríamos un PhD machirulo, a llevarle mi prueba de tesis. Era realmente filosofía latinoamericana desde la perspectiva feminista de Simone de Beauvoir. Me río porque primero que en la carrera de filosofía no habían filósofas, y cuando yo decía, pero Simone, no, pero las mujeres no hacen filosofía, en tal caso hacen una suerte de literatura de la palabra filosófica. Y en Latinoamérica no hay filosofía, profesora. Así es que doblemente incorrecta. Primero porque no hay, la filosofía es la europea y estaba reducida paradigmáticamente a la alemana, y segundo porque las mujeres no filosofan, las mujeres sienten, no piensan. Así es que bueno, con un temperamento que fui tratando de dulcificar con el paso del tiempo, pero no lo he logrado. No había TikTok en ese momento, pero rompí las hojas del papel y las tiré así y le dije, nos vemos algún día. Y bueno, me fui a militar aún más en las calles y no presenté la tesis porque estaba convencida que hay filosofía en Latinoamérica y las mujeres podemos, debemos filosofarnos como feministas. Porque como dice Alda Facio, hemos hecho mucha estadística. Y inclusive nuestras queridas amigas del norte que nos ayudan a veces con algunos financiamientos para departamentos de extensión, para áreas de género y derecho, por ejemplo, pero nos contratan más para contar mujeres que para pensar las mujeres y las disidencias de una teoría, como diría Leopoldo Sea, la latinoamericana sin más. Dicho esto, hoy, primera reflexión entonces, la campaña de las mujeres académicas de la Universidad Nacional de Colombia, cuando se llevan el crédito de tus ideas, es violencia. Cuando te hacen dudar de tus capacidades y te dicen que las mujeres no piensan desde la razón, sino desde la emoción, es violencia. Cuando no reconocen tu autoridad en temas en los que eres experta, es violencia. Cuando te interrumpen, también es violencia. Así que nos sumaremos a la campaña contra la opresión epistémica, porque, como decía Mónica, ni es natural ni es normal. Coincido con Mónica en que no se trata que haya solo leyes, ni tan siquiera que haya más leyes. Y voy a empezar por el más. Yo llegué en el 2001 al Senado, fue mi primer espacio político de representación, antes estaba en la universidad, y no podía sino acordarme de aquello que Rosa Camacho nos dice con tanta claridad, irónica y contundencia conceptual, cuando nos advierte, mire, no se trata únicamente de que logremos comernos un pedazo más grande del pastel, sino que de lo que realmente nos debemos ocupar es cambiar la receta, buscar incluir otros ingredientes hasta ahora ausentes. ¿Cuáles? Bueno, las mujeres, las disidencias, la diversidad, la perspectiva de género, los métodos no sexistas de investigación. Y también ser conscientes que al cambiar los ingredientes, cuando nos decidamos a compartir el pastel, si somos feministas,
La repartición debe ser igualitaria, porque surgimos por nuestra vindicación y reivindicación, pero también por la de todos, todas, todes, les oprimidos, las oprimidas, les oprimides. Entonces, creo que tomando esto, y en el mundo hoy, leyes que no cambiaban el pastel, no, ponían un poquito de cuantitativa simulación de igualdad. Hago la pausa porque sin duda era una simulación, pero no construcción de efectiva igualdad. Y acá sí, desordenándome un poquito en la narrativa, coincidiendo con Mónica, le quiero decir que cuando no se cambian los ingredientes y se es cómplice del mismo pastel, es re fácil sacar leyes, Mónica. El problema es cuando querés cambiar los ingredientes y cuando decidís cocinar en una cocina donde están manos colectivas y no un chef que te dice la receta que tenés que poner en la cacerola. Y esto fue, perdón que haga me inspiraste, Mónica, esto, pero tal vez sirva, porque teorizar, indudablemente, teorizar también la experiencia vivida. Es que, primero que teníamos, para pensar una nueva legislación, para erradicar toda forma de violencia hacia las mujeres, teníamos el punto de inflexión que fue 1993 y lo que fue para nosotras la Conferencia de Viena, donde por primera vez se dice que las humanas somos sujetas de derechos humanos. Y está explicitado, y uno dice, vaya, ¿por qué explicitar? Pregúntenle a Olympe de Gouges, ¿por qué explicitar? Pregúntenle a todos los universalistas que universalizaban el reduccionismo, el sectarismo y la mismidad de lo idéntico, y no y la igualdad de las diferencias y la diversidad. Si no conjugaban la diferencia como desigualdad y la diversidad como discriminación. Entonces teníamos la herramienta de Viena, pero teníamos CEDAW y teníamos la convención, indudablemente, de la eliminación de toda forma de discriminación para la mujer, que Argentina no había ratificado su protocolo ni lo querían hacer. Si no fuese por el acompañamiento de todas ustedes y muchas más que iban al recinto cuando ser feminista no estaba de moda, y éramos pocas, y fue las feministas luchadoras las que llevaron hacia adentro de los recintos la voluntad de igualdad. La voluntad de igualdad. Una vez más, se cambió desde las calles porque el feminismo es una teoría callejera. Esto, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, es porque estamos en las calles, porque todavía los espacios donde se construyen los derechos son espacios de privilegios y privilegiados. No sé por qué minuto voy, pero les quiero contar que me decían entonces, y nos decían, no fue en soledad, había un grupo pequeño, pero también de compañeras que trabajábamos en tener escucha, que nos escucharan, no que la aprobaran, que nos escucharan que teníamos este proyecto. Pero una ley de erradicación de violencia hacia las mujeres, pero una ley especial. ¿Pero qué ustedes quieren? ¿Privilegios? Si ya está eso en el derecho. Pero si los derechos son universales. Pero mira, el problema de la violencia contra las mujeres es un temita complicado, es privado. Está bien, se hizo la ley de violencia intrafamiliar, pero esas cosas se resuelven entre personas. Pero bueno, pero tenés que entender, hay múltiples culturas,
distintas prácticas. Están los indígenas, los migrantes, las poblaciones rurales. Vas a ir sobre y en contra de sus culturas. ¿Me vas a decir que ustedes no pegan? ¿Me vas a decir que los hombres no somos víctimas de la violencia incendiaria, sutil y serpentaria de ustedes? Los tiempos van a cambiar las cosas. Van a venir con el tiempo los cambios. Confía en la educación. Cambiamos los CBC, ponemos en el currículum y ya de a poco. Espera, porque esto es una mentalidad y sobre todo porque ya existe la ley de violencia intrafamiliar. Pero nosotros queríamos abrir la puerta de la violencia intrafamiliar para visibilizarla y abrir la puerta de las violencias que las mujeres en todos los espacios sufren, soportan, silencian. Y entonces el problema fue el tema de las violencias físicas son de las pobres y de las ignorantes. Vamos, ustedes que son profesionales. La psicológica, estoy hablando de los tipos de violencia de Belén do Pará que están en la ley. La psicológica, pues, las arpías, las astutas, las histéricas, están en las 1001 noches, ¿eh? Son ustedes, las emperatrices de la violencia psicológica. Violencia sexual. Provocan y después no quieren que las violen. Mira esa que está allá, el escote con el que ha venido al Senado. Económica y patrimonial. Son ambiciosas, son irresponsables, van a un shopping y no, pero son compulsivas. ¿No te ha pasado a vos dándole la tarjeta de crédito a tu mujer? Simbólica. ¿Qué quieren? ¿Parecerse a los machos? ¿Tener el problema que tuvo Modigliani en Bertheville cuando expuso en 1917 un desnudo en el que al pubis de la mujer pintó los pelos y las mujeres podíamos ser el 85% de los desnudos, de las desnudas, de los museos del mundo, pero sin pelos en el pubis, sublimadas, casi vírgenes, intocadas, para ser violadas. Los núcleos de disputa, la violación dentro del matrimonio, claro que ese fue el núcleo de disputa, como fue la no conciliación, como fue el querer reconocer las uniones de hecho. Piensen que todavía no podíamos hablar de matrimonio igualitario, y estoy hablando del 2009. Que la violencia laboral, el acoso, otra cuestión, van a perder trabajo ustedes. Como no lo pudimos poner en un cuerpo, en uno de los capítulos de modalidades, nos lo llevamos a otro lado, al artículo 11, y pusimos ahí violencia laboral. Y celebro que ahora estemos ratificando la convención de la OIT sobre acoso. Y como derechos sexuales y reproductivos ya les molestaba muchísimo que también entraran por acá, pudimos poner, navegando en el articulado, violencia contra la libertad reproductiva, porque ya habíamos sancionado el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Violencia mediática era censura, no discriminación. En realidad que el que tuviera armas y no fuera con una tenencia legítima, o que el agresor pudiera estar cerca de la víctima, eran exageraciones.
eran exageraciones. Por eso, Mónica, compañeras, amigas, vuelvo a la imagen de la torta, en que Rosalía Camacho nos decía, si es para poner los mismos ingredientes, para que este modelo insostenible de desarrollo que estamos viviendo como evidencia en la pandemia, con lo cual las feministas tenemos para celebrar que estábamos en certezas, que no eran delirios histéricos ni quimeras absurdas, este modelo de desarrollo insostenible, de depredación, concentración, no iba más, no iba más. Este modelo de un 99% excluido, que es mayoritariamente excluidas, no va más. ¿Cómo salimos? Yo no sé si tan rápido como ingenuas, porque del 2008 también, cuando fue la crisis de la subprime y las crisis financieras, se decían acá no se puede más con la anarquía del mundo financiero desregulado a costa del trabajo productivo y la economía real, de los derechos del trabajo y de la movilidad social ascendente. Y sin embargo, bueno, sí, se sabía que eso había que remediarlo por el lado de la inclusión, el trabajo y el crecimiento económico de la producción sostenible, y se salió por el lado del salvataje financiero y del endeudamiento con ajustes, en todo el mundo, no solo acá. Por lo tanto, una vez más, no tenemos, y con esto termino, el futuro asegurado. Y esto es bueno, porque los que creen que el futuro está determinado como destino son los mismos que dicen, como hace unos meses atrás en el Departamento de Ética de Harvard, que tenemos neurocientíficamente una alta probabilidad de ser naturalmente inclinadas a acompañar y no liderar, a sentir y a no razonar, y que esto le costó el puesto a un señor de Google, que se animó a recomendar que no contrataran mujeres. Ya eran pocas, ya somos pocas, menos del 30%. Y en realidad, bueno, parece que nuevamente el mundo de las gafas, Google, Amazon, Facebook y Apple, que son como esta nueva deidad, van a ser a este Dios de las tech a su imagen y semejanza, es decir, como varones y con sus genitales. Y crearán una más profunda desigualdad, pero como el futuro no está determinado ni los dados están marcados, el feminismo seguirá, junto a muchos otros movimientos sociales, sosteniendo, denunciando y construyendo la sociedad que imaginaron las hermanas Mirabal. Mamá, debo contarte que los encargados por el tirano de arrancarles la vida vivieron libres en estos años, sin cumplir la condena de la justicia, protegidos durante años por la impunidad de gobiernos de todos los colores, mamá. Esa impunidad nos ha privado también de vivir en un país con justicia y equidad, donde los derechos sociales sean la base de una democracia plena y respetuosa del medio ambiente. ¿Qué hubiéramos sido si no nos hubieran privado de ustedes y de tantas otras que también fueron asesinados, y de todas las que aún aguardamos justicia? ¿Cuál fue, Minerva, mamá, tu última tentación en el
el momento del temblor final y la mirada trémula. Vivir, vivir. Vivas nos queremos. Muchas gracias, Marita. Muy conmovedor es la carta de Minú, es tu amiga, tu hermana de militancia, hasta lo que vos me has contado, y es una de las hijas de las mariposas Mirabal, y que en estos 60 años reconstruyó esta, y por eso se llama La Última Tentación, ¿no? El vivir. Gracias. Juan Pablo Muñolo, doctor en Derecho por la Universidad de Granada, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, subdirector del Departamento de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. Gracias, Juan Pablo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Hablábamos en la sala de espera sobre mi osadía de participar. Esto es producto de la insistencia, la generosa insistencia de Laura Pautasi, de quien yo solamente aprendo, y en realidad mi participación iba a ser en cualquier caso como asistente para seguir aprendiendo, porque soy un aprendiz en cuestiones de género. Por tal motivo voy a circunscribir mi pequeña presentación de una norma internacional del trabajo, que ya fue mencionada, el convenio 190, lo cual implica un segundo acto de osadía, y es referirme a un convenio internacional delante de una miembro de la Comisión de Expertos de la OIT. Es decir, que si Laura no hubiese enmendado su error, yo tendría que estar hablando de derecho penal, de género y de normas internacionales de trabajo ante la doctora Pinto, la señora Perceval, lo cual sería para mí prácticamente imposible. Quiero agradecer al programa de Género y Derecho por esta invitación, al área de Igualdad de Género y Derecho y Diversidad para Estudiantes, y también a la red de profesoras. Como adelantaba, voy a circunscribir a la presentación del convenio 190 del OIT, voy a ser seguramente dogmático y esquemático, porque soy profesor de Derecho, y mencionar que la cuestión de la violencia en el trabajo no es una novedad, no es una novedad para el mundo, desde ya no es una novedad para la OIT. De hecho, se podría hasta explicar de alguna manera la aparición de la incipiente regulación internacional por el desbarajuste que producía en el mercado de trabajo la inserción de mujeres y también de niños en pos de rebajar las condiciones de trabajo, ¿no? Y ahí, desde una concepción absolutamente masculina, machista, lo que se procuró es excluir a las mujeres del mercado de trabajo. Si vemos el primer convenio vinculado al tema, en realidad es un convenio, mejor dicho, en donde el tema de la violencia aparece oculto, y es el convenio 89 de trabajo nocturno industrial de mujeres, que prohibía el trabajo industrial de mujeres, porque había una constatación de actos de violencia de las mujeres, y se sanciona este convenio, estoy hablando del año 49, tampoco fue la prehistoria, se sanciona este convenio con el argumento de preservar las situaciones, sobre todo de maternidad, vinculadas con la maternidad o la lactancia de las mujeres, pero en realidad la respuesta normativa fue la exclusión de la mujer en un espacio del mercado de trabajo que existe, que es real, que es el trabajo nocturno del industrial. Algo similar tiempo antes había ocurrido con el trabajo subterráneo. Me refiero al convenio 45 de la OIT. Claro que, obviamente, la OIT ha ido revisando sus normas, los tiempos han ido cambiando, y nos encontramos casualmente a 100 años de la creación de la OIT, el 21 de junio del 2019, la conferencia de la OIT, ustedes bien saben que la OIT es un órgano tripartito, y esto tiene de novedoso y de interesante, es decir, todas las normas que se producen en la OIT son producto del acuerdo alcanzado entre empresarios, representaciones empresarias de cada uno de los países, representaciones de los trabajadores, representaciones sindicales y representaciones de los estados.
Es decir, que es una especie de neocorporativismo internacional único en la órbita de Naciones Unidas y muy destacable justamente por la base de sustentación que tienen sus normas, y por eso me pareció importante destacar el aspecto normativo vinculado a la violencia y al acoso en el ámbito del trabajo. Decía que en esa fecha, el 21 de junio del 2019, se produce una declaración muy importante para la OIT, la declaración del centenario de la OIT sobre el futuro del derecho del trabajo, y en esa declaración, que lo que hace es lanzar las líneas sobre las cuales la OIT proyecta su trabajo hacia el futuro, el análisis del trabajo con perspectiva de futuro, aparece un acápite sobre la construcción de un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, donde se hace expresa referencia a la igualdad de oportunidades y a la participación equitativa en el mercado laboral, a la igualdad de remuneración, a la repartición equilibrada de las responsabilidades familiares, a la conciliación de la vida profesional y privada, la promoción de la inversión en la economía del cuidado y a la protección contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Ese mismo día se sanciona el convenio 190 del OIT, que justamente responde a esta última línea planteada en la declaración del centenario sobre el futuro del trabajo, que es el primer tratado internacional que se aboca a regular la problemática de la violencia y el acoso en el ámbito del trabajo, junto a la recomendación 206. Algunos aspectos interesantes voy a mencionar, o que a mí me resultaron interesantes para sumarlos al debate, y porque coincidiendo con lo que señalaron Mónica y Perceval, respecto a la importancia, y el mismo convenio lo señala, la importancia de los cambios culturales, el hecho de que contemos con una norma en la OIT que tras 100 años de su existencia se aboque a una problemática que, como les comenté al principio, no es novedosa, para nosotros desde el derecho del trabajo es muy importante. Hay un primer enfoque, obviamente desde el punto de vista subjetivo, que habla del sufrimiento que padecen las personas, lo cual el estrés, la depresión, las enfermedades somáticas, producto de la violencia y el acoso en el ámbito del trabajo, pero sobre todo, y acá hay una vuelta muy en clave de OIT, también las graves consecuencias que produce en las empresas el hecho de estos acontecimientos, en términos de productividad, de absentismo, de la calidad de los servicios que finalmente esa empresa brinda, públicos y privados, el aumento en los riesgos de litigiosidad, el aumento en términos de indemnizaciones. Quiere decir que no solo hay una problemática en clave de derechos humanos, sino en clave de funcionalidad con el sistema capitalista, muy propio de la OIT. El convenio 190 es innovador en muchos sentidos. Voy a mencionar dos o tres. El primero de ellos es la definición amplia de acoso y violencia en el trabajo, que adopta como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. En esa misma definición incluye la violencia y el acoso que van dirigidos contra personas por razón de sexo o género, que afecten de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual. Sin perjuicio de ello, y esto también es muy característico de la OIT, brinda la opción a las instancias legislativas nacionales a que adopten ambas definiciones o una que comprenda a ambas definiciones. El segundo punto, y aquí me parece el más importante, y esto reitero, en clave de derecho del trabajo, tiene que ver con el ámbito. Con el ámbito de aplicación del convenio. ¿A qué se refiere el convenio cuando persigue erradicar la violencia y el acoso en el ámbito laboral o en el mundo del trabajo, para citar literalmente el convenio? Que no sé, yo identifiqué dos ámbitos. El ámbito subjetivo, a quiénes se refiere cuando menciona trabajadores, trabajadoras. Esto es muy importante para el derecho del trabajo porque en la doctrina el trabajador es solo aquel que tiene una relación de dependencia establecida. Sin embargo, el convenio de la OIT va mucho más allá
y habla de trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, aprendices, voluntarios, pasantes, incluso aquellos que buscan un empleo, es decir, aquellos trabajadores desempleados, sin empleo. También involucra a aquellas personas que, siendo trabajadores y no siendo directivos de una empresa, cumplen roles de autoridad o funciones de responsabilidad del empleador. Y finalmente, un punto que me pareció muy interesante, y sobre todo en clave argentina, todos los sectores de la economía, obviamente esto el público y el privado, pero también habla de la economía informal, ¿no? Es decir, de aquellos trabajadores informales. Este convenio abarca, tiene como objetivo atender aquellas situaciones que se produzcan incluso en aquellos ámbitos de la economía. En lo que hace a su ámbito de aplicación objetivo, la violencia y el acoso no deben ser, el convenio no circunscribe, mejor dicho, a los casos de violencia y acoso a que se produzcan en el ámbito específico del trabajo, sino que es bien amplio, y esto ha generado cierto ruido en el sector empresario, que obviamente tiene una participación en la elaboración de las normas internacionales del trabajo, no solo en los lugares habituales del trabajo, como puede ser en una oficina, en los convencionales. Se cortó la conexión, ¿no? Me parece que sí, Lau. Sí, se cortó la conexión, a ver si lo volvemos a recuperar. Bueno, en todo caso, le voy a mandar un mensaje de recuperar. No te estábamos escuchando bien, Juan Pablo, se cortó. Ahora ya directamente salió. ¿No? Lo perdimos. Ya va a retornar. Bueno, hasta que pueda incorporarse y le damos los momentos de cierre, vamos a pasar entonces con nuestra siguiente panelista, y después luego le damos un espacio para que pueda cerrar Juan Pablo, que era súper interesante lo que nos estaba... Ahí está entrando. Perdón. Ahí está. Sí, ahí está. Bien, no sé por dónde estaba, pero hasta dónde llegué, pero decía que el ámbito de aplicación objetiva hasta el mercado involucraba no solo, gracias Mónica, no solo aquellos cursos de capacitación que se desarrollan en el ámbito de la empresa, sino también aquellos que se hacen fuera de la empresa. Y respecto a la sección servicios, aparece una tercera persona en lo que hace a la relación contractual, porque señala el convenio que aquellos que desarrollan servicios que lo vinculan con terceros también se ven expuestos a situaciones de acoso o de violencia, y que deben ser consideradas acoso y violencia en el marco de la relación de trabajo. Un último señalamiento interesante que hace el convenio es un desdibujamiento de las fronteras temporales y físicas del trabajo, mencionando que es un tema muy en boga en el derecho al trabajo por la aparición y el potenciamiento de las TICs, la posibilidad de que estos hechos se produzcan a través de los métodos informáticos, del teletrabajo, de las redes sociales, es decir, que sean instrumentos, espacios, ámbitos objetivos en los que se produzcan actos de violencia y acoso en el trabajo. Por último, quiero destacar que el convenio reconoce expresamente que las mujeres son afectadas de manera desproporcionada en lo que hace a la violencia y al acoso en el trabajo. Y aquí, en línea con lo que señalaba Marita y Mónica, hace referencia a atacar las causas subyacentes de estas situaciones. En primer lugar, las relaciones de poder de desigualdad, y esto es algo que debería haber aclarado en el principio, pero en el derecho del trabajo nosotros hablamos de una hiposuficiencia negocial, es decir, una relación contractual que se produce entre alguien que es más fuerte que otro, o dicho de otro modo, entre alguien que es más débil que aquel otro que puede poner las condiciones. En esa situación de debilidad del que contrata,
cabe inmiscuir como una nueva debilidad, incluir como una nueva debilidad o como una debilidad potenciada las cuestiones vinculadas con con el acoso, violencia, la discriminación por cuestiones de género. Y la segunda cuestión que hace mención OIT tiene que ver con la persistencia de normas sociales y culturales que perjudican a las mujeres. Es decir, que no hay una cuestión solamente dogmática laboral, sino también apunta a las cuestiones laborales culturales, y pone énfasis en el rol que deben cumplir los estados para promover, respetar y hacer realidad el principio de la no discriminación e igualdad. Hace una mención muy interesante a los derechos fundamentales, a la Declaración de Derechos Fundamentales del año 98 de la OIT, y aquí me gustaría hacer un punto breve, y es que la OIT en todos los casos hace esta reiteración porque hay un convencimiento, que yo suscribo, que para avanzar sobre determinadas cuestiones pendientes, esto no puede implicar un retroceso o menoscabo de los derechos humanos fundamentales. Es decir, pongo un ejemplo, de alguna actualidad, porque creo que algunas políticas estatales en esta línea se están trabajando. La libertad sindical. Si un país no tiene libertad sindical y no se pueden crear sindicatos libremente, ¿qué puede esperar una mujer que se ve abandonada por un sindicato si no puede optar por otro sindicato que la represente mejor? Por hacer mención a la libertad sindical, que es de los convenios del 87, de los convenios fundamentales. Entonces, en este caso me parece absolutamente criterioso el hecho de poner en función del tratamiento de las situaciones de violencia y acoso en el trabajo los derechos fundamentales en el trabajo. La OIT siempre resalta la consulta con las representaciones de empleadores y trabajadores, y en este caso lo hace para identificar sectores y ocupaciones de personas expuestas, la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos que la OIT le recomienda a los estados realizar con participación de los trabajadores y de sus representaciones, le exige a los empleadores que tomen medidas apropiadas para erradicar, prevenir las situaciones de violencia y acoso. Y hay una mención bastante interesante que se reitera con más densidad en la recomendación, pero que en una alusión a la violencia doméstica, y que manifiesta que, obviamente, para una mujer que padece violencia doméstica, el hecho de no poder contar con una salida laboral, con una salida independiente, con un camino de salida a esa situación de opresión que la aqueja, se contradice con la posibilidad de superar esa instancia de violencia doméstica. Es decir, que pone en línea la violencia doméstica con la posibilidad, la necesidad de incorporar a las mujeres al mercado de trabajo de manera contundente. Cuando esa prevención no funciona, bueno, el comité tiene, el convenio prevé, bueno, desde sanciones hasta las acciones de intervención de la Inspección del Trabajo, en pos de detectar, esto también es muy interesante, pone en cabeza de los estados, de las inspecciones del trabajo, el hecho de incluir en su agenda la detección de problemáticas de violencia y acoso en el trabajo. Esto no estaba en la agenda de las inspecciones, ni siquiera en la dimensión de OIT. Expresamente también plantea el hecho de que las legislaciones laborales evalúen el derecho del trabajador o la trabajadora de alejarse de esa relación contractual que está enmarcada en una situación de violencia y de acoso. Esto es más o menos la presentación, que es lo máximo a lo que me animo, Laura, en semejante encuentro, y sobre todo compartiendo un panel tan prestigioso de personalidades y sobre todo de militantes, el cual yo simplemente acepté estar como un acto de compromiso, y no porque crea que tenga mucho para aportar, sino que ha sido en esa línea, y bueno, tuve que encontrar algún contenido para justificar este renovado compromiso.
Cierro con algo que mencionó Laura y que tiene que ver con que el convenio 190 de la OIT fue ratificado por la Argentina, somos el tercer país del mundo en ratificarlo, Uruguay y Fiji ya lo tienen ratificado, lo cual habla en términos de política de Estado de un paso sustantivo. No solamente porque el Estado se comprometa para con nosotros, los conciudadanos de la Argentina, en legislar sobre este tema, sino porque se pone bajo la órbita de los órganos de control de la OIT, es decir, que se expone al control internacional tras la ratificación de este convenio, lo cual habla de un síntoma o un gesto de compromiso con la erradicación de la violencia y el acoso del trabajo. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas y todos por su atención. Muchísimas gracias, Juan Pablo, pero extraordinario, porque ese es el ejemplo de que desde el programa de género hemos venido impulsando precisamente esta incorporación. No hace falta ser feministas, si lo son mucho mejor, por supuesto, obvio, pero claramente es incorporar las categorías de género y ha estado maravillosa tu participación y muchas gracias. Y ahora le damos la palabra a María Nieves Rico, feminista, antropóloga social, rosarina, aunque lleva más de muchos años viviendo en Santiago de Chile. Nieves, para quienes no la conocen, es una de las grandes expertas que ha incorporado dentro de su labor desde 1992 hasta el año 2020 en Naciones Unidas. Fue directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, estuvo a cargo de la Dirección de Desarrollo Social, es con quien todas nosotras nos hemos formado, hemos aprendido muchísimo, pero a la par, y siempre nos dio ese lugar a la par, de aprender de cómo hacer, cómo tener a los gobiernos. Juan Pablo hablaba de los gobiernos y cómo tener a los estados como interlocutores, tiene una experiencia maravillosa, y con su palabra, pero además también con todo este respaldo técnico, científico y de convicción, logró profundos cambios a nivel de la región. Así que es una verdadera alegría que Nieves nos pueda acompañar y compartir y escucharla para aprender todas. Gracias, Nieves. Bueno, muchísimas gracias, Laura, querida Laura. Gracias por la invitación, por convocarme, gracias por también permitirme estar con las queridas Marita Parceval y Mónica Pinto, y el amigo que tenemos, que es Juan Pablo. Así que muchísimas gracias. Creo que también es súper importante cuando vi quienes organizaban, o sea, cómo del programa de Género y Derecho, junto con los estudiantes y junto con la red de profesoras, estaban organizando este evento. Creo que también es una muestra de que hacer algo en pro de las mujeres tiene que ver con alianzas, tiene que ver con trabajar juntas, tiene que ver con equipos, tiene que ver con consensos, con ponernos de acuerdo, y entonces felicitaciones también por la iniciativa. Como vos decías, Laura, al inicio, hoy 25 de noviembre, conmemoramos el asesinato de las hermanas Mirabal. Me parece muy importante destacar que en el año 81, en el primer Congreso Feminista de América Latina y el Caribe, las mujeres latinoamericanas ya determinaron que este día, el 25 de noviembre, iba a ser el día para recordar la importancia de luchar contra la violencia hacia las mujeres. Y fue recién en el 99, en el 2000, cuando Naciones Unidas también adopta este día junto con el resto de los países de la región, no solo de la región, perdón, del mundo, como la fecha oficial. Y entonces esto es algo que después quiero retomar, pero me parece muy importante cómo este día, este tema, esta preocupación, estas leyes, las políticas públicas que hay, el convenio de la OIT, en realidad son producto de un proceso en el cual las organizaciones de mujeres, las mujeres feministas, son las que tuvieron el impulso, la fuerza, las ganas,
de incidir, de estar, de decidir, cada una en el espacio que le correspondía. Y creo que si uno hiciera un análisis de cómo se generan las políticas públicas, este es un excelentísimo ejemplo de una generación de abajo hacia arriba, como se llama, yo diría desde las calles a los recintos del Senado o de los tribunales o de las Naciones Unidas mismas. Y creo que ese es el primer reconocimiento que yo quisiera hacer, destacar. Nieves, discúlpame, ¿sí? Por favor, se apagó tu cámara. No sé si es algún problema porque nos encantaría verte, si se puede. Perdón. La mía dice... Ahora sí. No, ahora se apagó. Si vuelves a hacer... Ahí, ahora sí. Gracias. Disculpa. Disculpen ustedes, no sabía. Porque acá parece como que está activa, no sé. Bueno, la segunda cosa es que, bueno, hoy es un día de denuncia. Ay, no me digas que me salí. No, estás, te escuchamos. Ah, ok. Es un día de denuncia y es un día de demanda. O sea, es no solamente denunciar la violencia contra las mujeres, la violencia de género, sino de demanda hacia el Estado, hacia los poderes del Estado y hacia la sociedad en su conjunto. Y en este marco yo quisiera volver y compartir con ustedes a reflexionar a cosas que ya sabemos y muchas de las cosas que ya tanto Marita como Mónica o como Juan Pablo también mencionaron, pero que me parecía a mí importante volver a reflexionar al respecto. Cuando nosotros vemos cómo se tipifica la violencia en las leyes nacionales, por lo menos de América Latina y el Caribe, o cómo se la define en la Convención Belén do Pará, en la CEDAW misma, en la Declaración de Naciones Unidas, encontramos que es un acto, que es un hecho, que es una conducta, que es una acción que se realiza sobre las mujeres y que tiene determinado tipo de consecuencias. Y cosa que me parece sumamente natural que esté así en las reglamentaciones y en las legislaciones. Pero yo quería compartir, ya digo, el volver a reflexionar el por qué se da, por qué tenemos este fenómeno en nuestras sociedades. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, yo creo, en principio, de un dispositivo político, cultural y sexual de dominación. O sea, la violencia contra las mujeres es un mecanismo, es un dispositivo que está activo permanentemente. Es el reflejo, como un poco también ya lo decían ustedes, de las relaciones de poder, de jerarquía y de control sobre los cuerpos, sobre las decisiones, sobre las opciones, sobre la participación, sobre el movimiento de las mujeres. Es también la expresión del miedo al otro, del miedo a cambiar un status quo, un establishment, a cambiar un orden social. Y esto es muy importante, y es muy importante en este momento, cuando se habla de volver a la normalidad, cuando en realidad la normalidad es la violencia contra las mujeres, extendidísima, y cuando en realidad lo que nosotros tenemos que pensar todas juntas es una nueva normalidad feminista, o sea, no la normalidad que teníamos. ¿Quién quiere volver a lo que teníamos? Yo por lo menos no. Y creo que ustedes tampoco. Es un mecanismo que está articulando el eje de dominación, subordinación, el eje jerarquía, discriminación, y entonces esta mirada es una mirada que nos permite decir que no solamente hay individuos, hay personas involucradas, y que esto puede ser la forma de resolución de un conflicto privado o público, ¿ya? Extrema o no deseable, pero naturalizado y normalizado. ¿Por qué? Porque la violencia es estructural,
forma parte, está inserta en las columnas vertebrales que organizan nuestra vida social, que organizan nuestras relaciones, y es una forma, ya digo, de resolución de los conflictos. Y esto implica que desde esta mirada claramente nos aparece como una violación a los derechos humanos. O sea, la violencia de género, la violencia contra las mujeres, no solamente es la violación al derecho a vivir una vida libre de violencia, sino que también es un obstáculo para el ejercicio de derechos económicos, como muy bien lo comentaba Juan Pablo, o el derecho a la salud, el derecho a los derechos sexuales y reproductivos, ni hablar, y otro tipo. Y es una conducta que tiene una fuerte base cultural que está anclada en el patriarcado. Y yo creo que si hablamos de violencia contra las mujeres, es importante volver a revisitar esto que hemos conversado muchas veces, de lo cual hemos escrito, de lo cual hemos hablado. ¿Por qué? Porque esta raíz cultural que tiene la violencia es lo que la naturaliza, la normaliza, y es lo que hace que estén presentes, como nos planteaba un poco Mónica, los micromachismos, esas pequeñas violencias que hacen a nuestra cotidianidad y que generalmente se escapan totalmente de las legislaciones, las reglamentaciones, etc. Y no solamente están normalizadas o naturalizadas, sino que inclusive forman parte de los chistes, de las bromas, de los comentarios casuales que se suele hacer sobre las mujeres y sobre los varones también. Entonces, para terminar un poco esta mirada más macro, creo que también la violencia contra las mujeres es un problema de desarrollo. Y así los países lo tienen que mirar. O sea, hay muchos estudios que nos muestran las consecuencias económicas, ¿no?, de la violencia contra las mujeres. Pero también no solamente es un problema de desarrollo, sino que es un problema de ciudadanía, de ejercicio de la ciudadanía. Y este marco me permite afirmar algo que en algunos documentos y en otras ocasiones para mí ha sido muy importante insistir, que es que cualquier política pública que apunte a la autonomía y al ejercicio de los derechos de las mujeres es una política antiviolencia. Y esto nos permite ubicar el tema de las legislaciones también desde otro lugar, y es poder entender esa tremenda brecha que hay entre el jure y el facto. ¿Por qué? Porque hoy en la región, en América Latina y el Caribe, todos los países tienen de mejor o peor calidad, pero tienen leyes que abordan la problemática de la violencia contra las mujeres. Hay 17 países que tienen leyes específicas de femicidio, ¿ya? Tenemos en este momento leyes para, por ejemplo, en el caso de Chile, contra el acoso callejero. O sea, tenemos una cantidad tremenda de reglamentaciones, pero tenemos enormes desafíos. Eso nos ha costado mucho llegar a ello. Creo que el proceso que contó Marita recién fue sumamente interesante, cómo se daban los debates, dónde estaban las resistencias, dónde estaban los núcleos duros para avanzar. Pero los desafíos son enormes, enormes, porque el acceso a la justicia no es equitativo, porque la mayoría de los crímenes quedan en la impunidad, porque hemos hecho mucho y hemos avanzado mucho, pero todavía falta muchísimo por recorrer. Yo les decía la otra reflexión, es decir que, no se puede hablar hoy en día, obviando el tema del COVID, de la pandemia, y no sabemos exactamente cuánto ha aumentado la violencia, pero lo que sí sabemos
es que han aumentado las denuncias, y lo que evidentemente es un proxy para decir que ha aumentado la violencia. Las mujeres en las cuarentenas, en el confinamiento, han vivido y han convivido con sus agresores. Y esto no solamente las mujeres adultas, sino también las niñas, los casos en algunos países de incesto son realmente espeluznantes, podríamos decirlo. Y finalmente, porque yo creo que ya estoy en el tiempo, volver a destacar el proceso de la acción colectiva de la sociedad civil, de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones feministas, en la construcción del debate, en la construcción de las legislaciones y de las políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres. Yo creo que hoy en día, con el Ni Una Menos en Argentina, con El Violador Eres Tú en Chile, con la canción Sin Miedo de México, con las chicas en las calles, con sus pañuelos verdes o sus pañuelos violetas y en una enorme diversidad, hay un potencial político y de cambio que tenemos que contemplar, que tenemos que aprovechar y que tenemos que movilizar y que no sea pagado en ninguna circunstancia, ni por el COVID, ni por las crisis. ¿Por qué? Porque se vienen tiempos difíciles para los países de la región. Entonces, la apuesta por una nueva normalidad feminista, la apuesta, como decía Celia Amorós, para reemplazar los pactos patriarcales que naturalizan la violencia contra las mujeres por pactos de la igualdad, el pacto por los derechos, deslegitimar la violencia en cualquiera de sus expresiones, y como fue el lema de algún encuentro de las feministas, todas las mujeres contra todas las violencias. Gracias. Fantástico, Nieves, muchísimas gracias. Quiero excusar a la doctora Pinto, que me pidió especialmente que la disculpe, tenía otra actividad a esta altura del año. Fantástico todo lo que abrís. Creo que realmente este hito que fue el Ni Una Menos en Argentina del 3 de junio del 2015, cada año adhiriendo desde la facultad, el pañuelazo que hacemos cada año también, y seguir en esa línea creo que es muy importante, y sumar a esto también la enorme potencialidad que nos ha dado la ley Micaela, que nos está dando. Es un proceso de largo plazo, en la facultad ya empezamos, y creo que eso da grandes frutos en esa línea. Y ahora le voy a dar la palabra a Cristina Carreras Lobo. Cristina es la responsable de este gran avance de institucionalidad dentro de la facultad, que es el área de igualdad y diversidad para estudiantes. Por favor, Cristina. Bueno, gracias Laura, muchas gracias a todas, a todes y a todos los que están acá presentes. La verdad es súper enriquecedor lo que fue la exposición de Marita, de Mónica, de Nieves y de Juan Pablo. Bueno, mi nombre es Cristina Carreras Lobo, soy coordinadora del área de Igualdad de Género y Diversidad y responsable de la implementación del Protocolo de Acción Institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia y discriminación de género y orientación sexual. Aguárdenme que voy cerrando el WhatsApp para que no haya ruido. Bueno, para empezar a exponer los logros y los desafíos en materia de erradicación de violencia contra las mujeres en el ámbito universitario, y más precisamente en lo que es el ámbito de nuestra facultad, creo que es necesario destacar, en primer lugar, y permítanme por ahí la obsecuencia de destacar lo que fueron los 2 mandatos de la doctora Mónica Pinto, primer decana mujer, ¿no?, de nuestra facultad. Y digo esto porque creo que con la llegada de una mujer al cargo de mayor jerarquía, teniendo en cuenta que las mujeres no accedemos plenamente a los lugares de toma de decisiones, el concepto de género comenzó a cobrar fuerza, generó visibilidad, no solo en la incorporación de leyes y políticas públicas, sino que también la Facultad de Derecho, bajo su mandato, el mandato de la doctora Mónica Pinto, acompañó y comenzó a promover lo que fue la incorporación de la perspectiva de género y diversidad sexual. Digo, en este sentido, el avance en materia de género se materializó con la creación del Programa de Género y Derecho, hoy a cargo de Laura Pautazzi y Lorena Ballardini, en 2011, digo, hace casi 10 años atrás, como esto que decía Marita en un principio, cuando ni la marea verde ni los movimientos feministas estaban de moda y no tenían el protagonismo que tienen hoy, digo, eso es ya sumamente destacable. Y en 2015
se aprobó en Consejo Superior el protocolo, el citado de este protocolo de acción institucional, y en noviembre, ahora voy a ampliar lo que fue, obviamente, lo que es el protocolo, pero en 2018, fines del 2018 y 2019, se creó el área de igualdad de género y diversidad, que es un área sumamente joven, o sea, 2019 y después este año de pandemia, y obviamente tenemos la compleja tarea de aplicar lo que es el protocolo, sensibilizar, visibilizar y concientizar a los estudiantes de la comunidad educativa respecto de lo que es las violencias y las discriminaciones de género que sufrimos las mujeres, las disidencias y el colectivo LGBTIQ+, en el ámbito académico. Y en esto, cuando citaba el protocolo que se aprobó en 2015, quiero destacar lo que fue el largo trabajo de Valeria Tuz, que me parece que es sumamente destacable, que es la directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la universidad, que con el apoyo en su momento y la voluntad política de Mónica Pinto en su rol de consejera superior, y obviamente con el empuje de las compañeras feministas y distintos actores, hicieron posible la creación de este protocolo. Su implementación no fue fácil, es una tarea compleja, pero que también con ello derivó en la creación, obviamente, de áreas, secretarías, departamentos o direcciones de género. Eso, el protocolo de acción institucional sirvió también como disparador y como modelo para que se implemente en otras universidades, en otras instituciones, incluso en instituciones deportivas, en empresas, y también la creación de protocolos internos en los partidos políticos, porque, como bien sabemos, la violencia la sufrimos en todos los ámbitos, la discriminación es de todos los ámbitos, no hay lugares o monopolios exclusivos donde las mujeres sufrimos más o menor violencia. Con el dinamismo del derecho y del avance y de las demandas del movimiento feminista, y con el trabajo mancomunado, esto que decía Nieves hace un ratito, nuevamente se articularon con los distintos responsables del protocolo de las distintas unidades académicas, se generaron los acuerdos, se crearon las redes y las alianzas estratégicas para que en 2019, el año pasado, se modificara lo que es el protocolo. Sabemos que el protocolo, con el avance del feminismo y el dinamismo del derecho, quedó escueto, pero siempre se le da lugar a las modificaciones. En este sentido, se ampliaron las situaciones que comprende, es más abarcativo del trabajo que realiza cuando se elevan las denuncias en el ámbito administrativo, que es ahí donde se da ese complejo entramado entre las distintas áreas y por donde transita un expediente, y sobre todo para resguardar y no revictimizar a quienes denuncian. Se establecieron nuevos procedimientos para la resolución de conflictos, se implementaron medidas autosatisfactivas y también se intenta minorizar este complejo que resulta cuando de repente queremos aplicar el protocolo, pero también tenemos los distintos regímenes disciplinarios, según se trate del denunciado sea un estudiante, un docente o un no docente, y obviamente la ley de procedimiento administrativo. Creo que en este año particular que hemos llevado adelante, todo se pudo dar respuesta a la demanda por casos de acoso virtual, que obviamente no está contemplado en el protocolo, y en ese sentido se aprobó a fines de abril, o sea, a nada de haberse dictado la cuarentena obligatoria, el ASPO, se aprobó un procedimiento especial para lo que son la atención de las denuncias urgentes, y obviamente lo que es en el marco del protocolo, y consecuentemente también esto generó una conciencia de la utilización de las herramientas institucionales, digo, para de esta forma evitar todo tipo de contacto con docentes y estudiantes que no sea meramente el académico, ¿no? Y evitar el uso de las redes sociales como medio de contacto, y obviamente evitar todo tipo de intromisión en la esfera privada de los estudiantes. Obviamente estas herramientas institucionales son el correo electrónico académico, el campus virtual y el portal académico, que obligaron a los estudiantes y a los docentes, quienes no estaban capacitados o quienes no sabían utilizarlo, a utilizarlo, y de esa forma también evitar contactos innecesarios. Respecto de lo que es la esfera de competencia del área,
obviamente continuamos con que es el trabajo de prevención y promoción con autoridades, profesores, estudiantes, personal no docente de la facultad, de la perspectiva de género en forma presencial. En esto, un claro ejemplo es la capacitación de Ley Micaela, que llevamos adelante junto con el programa de Género y Derecho en diciembre del 2019, y que cuando se vuelva a la presencialidad, continuaremos con su implementación. Y luego también llevamos adelante lo que fue la incorporación de un banco rojo, este proyecto de sensibilización, con el objetivo de visibilizar y sensibilizar respecto a lo que son los femicidios. Tremendo simbolismo tiene, ¿no?, tener un banco en las escalinatas de la facultad, Figueroa Alcorta y Porredón. A mí me parece que fue súper emocionante. Violencia de género desde agosto del 2019, y en esto que decía Juan Pablo, en lo que es la violencia que sufrimos las mujeres también en los ámbitos laborales, en abril del 2019 también, junto al programa de Género y Derecho, inauguramos lo que fue el primer espacio de lactancia, ¿sí?, para que las mujeres trabajadoras o personas con capacidad de gestar y que puedan también estar en un periodo de lactancia, y también obviamente las estudiantes se pudieran incorporar al trabajo o incluso a la carrera y no postergar ni la lactancia, ni los estudios o el trabajo. Realizamos cualquier cantidad de actividades y seminarios respecto de lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, jornadas de actualización de violencia de género, charlas respecto de la lactancia materna, cáncer de mama, ciclo de charlas sobre diversidad sexual y el orgullo, y también la desconstrucción en esto en otros ámbitos, ¿no? Y algo que está bastante en tema y que también fue aprobado en la legislatura hace muy poquito, lo que es la desconstrucción en los ámbitos, por ejemplo, en el deporte como es el fútbol, que es un lugar sumamente monopolizado por los hombres. Por último, y para cerrar, lógicamente queda muchísimo por hacer, quedan muchísimos desafíos por delante, hay una agenda de pendientes que tenemos que se vio postergada obviamente por esto de la pandemia. Queremos la incorporación de la perspectiva de género y diversidad en los planes de estudios, queremos la inclusión de los contenidos, en el mejor de los casos digo, en la inclusión en su totalidad, pero bueno, vamos de a poquito, y estos son los pequeños pasos de la inclusión de contenidos mínimos de género en los programas de estudio, el acceso y la permanencia real de las mujeres y disidencias en las titularidades de cátedra, la implementación real también de la paridad de género en la lista de candidatos, candidatas de los distintos claustros ante el consejo directivo, y por sobre todo hasta las cosas también en las áreas de gestión. Y obviamente también la adopción de lo que es el lenguaje inclusivo o no sexista como práctica institucional en el ámbito de la facultad. Creo que tenemos una responsabilidad distinta como Facultad de Derecho, como formadores, formadoras, de futuras profesionales de la abogacía, de operadores judiciales, digo, en los tres poderes del Estado estamos presentes les abogados. Dicho sea de paso, a nadie se le escapa que el actual presidente de la Nación sea un egresado en esta casa de estudios, y creo que con esa responsabilidad tenemos la responsabilidad de garantizar en la facultad y para toda la comunidad educativa, disculpen, ese fue mi gato de fondo tirando cosas, tenemos la responsabilidad de crear un espacio libre de violencia y discriminación de cualquier tipo en sus múltiples expresiones para poder avanzar realmente en una construcción de una igualdad de género y reales oportunidades para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, muy interesante, y cuando te escuchaba recordaba a una profesora muy amiga y muy querida de todos nosotros, y acá está Pila Minjelski también, que nos va a escuchar, que era a quien yo recordaba, era también a otra maestra, Aide Virguín, y Aide Virguín siempre decía que la violencia de género iba a terminar cuando existiese esa condena social. No alcanzó lamentablemente a ver el 2015 ni una menos. Pero creo que ella también agregaba a esto, que cuando identifiquemos las acciones que habíamos hecho y pasáramos a una construcción colectiva.
Entonces ya no pusiéramos el nombre propio a quienes habían impulsado algo, sino que esa sea parte del trabajo de la historiografía y que en realidad las instituciones tomasen su vuelo propio y se apropiaran de estas líneas. Así que al menos esa es una de las grandes enseñanzas que aprendimos todas en términos de la institucionalidad. Marita lo dice en otros términos, que una esté es que estamos todas, y estamos todas representadas. Y eso creo que también es sumamente importante para empezar en estos pactos de igualdad que nos hablaba Nieves, y también la aplicación del convenio de la OIT al interior de la facultad, porque todos somos trabajadores también de la educación, y eso creo que es también muy importante ver en esa línea. Por último, le quiero dar la palabra para cerrar, ya estamos en el tiempo, a Lorena Ballardini. Lorena es una querida compañera con la cual iniciamos este proceso dentro de la responsabilidad de instalar el enfoque de género dentro de la facultad. Hace 3 años que hemos caminado juntas y con todas y muchas de quienes están aquí para adelante, pero me parece que ha sido un aprendizaje colectivo muy interesante. Y sobre todo destacar, porque ella probablemente no lo diga, no solamente la calidad, sino también la mirada interdisciplinaria con la cual pudimos enfocar en una facultad que parece que centralmente da derecho, pero también está la carrera de traductorado público, de calígrafo, digamos, hay una interdisciplina, y quienes hacemos investigación dentro de la facultad también sabemos mucho de interdisciplina. Así que, querida Lore, por favor, las palabras de cierre. Bueno, gracias. Unos breves minutos. Ante todo, bueno, ya agradecimos, pero me quiero sumar a la presencia de todos y todas en este momento, y sobre todo, bueno, todos que pasamos a la virtualidad, y el Zoom ya es parte de nuestras vidas, pero sumarnos a uno más siempre es un esfuerzo, así que les agradecemos. Yo quiero simplemente tomar 2 frases, digamos, por supuesto también agradecer a los expositores, expositoras, por enriquecernos y siempre, bueno, por la generosidad en compartir lo que saben y lo que hacen. Me quiero quedar con 2 frases que me resonaron mucho en relación con la agenda que se viene en la facultad y con lo que vinimos haciendo en materia de transversalización del enfoque de géneros y diversidad. Me quiero quedar con esto que dijo Nieves sobre a qué normalidad volver, digo, pensando a qué facultad vamos a volver el año que viene, si logramos volver. Y algo que también dijo Marita en relación con esos espacios donde se construyen los derechos que todavía son espacios de privilegio y de poder. Y en relación con lo primero, quiero volver un segundo a esta idea de la paridad. El año pasado se sancionó la paridad en el Consejo Superior de la UBA y también en el Consejo Directivo de la Facultad. Con Laura asesoramos a los consejeros, ellos nos convocaron para que podamos conversar sobre cómo transversalizar el enfoque de género y cómo pensar una resolución, digamos, que adoptar ese enfoque. Y el año que viene hay elecciones en la facultad, bueno, hay elecciones en la UBA. Entonces yo quisiera dejar simplemente la idea de cómo llevar adelante entonces una campaña con candidates, haciendo énfasis en esta idea de paridad, cómo defender esta noción de paridad que logramos en toda la UBA, así que simplemente un disparador de todo el trabajo que se viene en relación con esto, y de estas conquistas que tenemos que poder sostener. Y en segundo lugar, en relación con estos espacios de poder privilegiados, yo retomar simplemente lo que vinimos trabajando en relación con la ley Micaela, y cómo la ley Micaela es este piso mínimo de conocimientos y de contenidos, pero también esta oportunidad de erosionar, ¿no? De empezar a agujerear, me gusta esa metáfora, agujerear esos espacios y esas tramas y esas relaciones de poder. Y si bien es cierto que veníamos con la intención de avanzar mucho más este año, y la pandemia, bueno, tiene las repercusiones que ustedes saben, en diciembre de 2019 capacitamos a las autoridades en un claro gesto de institucionalidad de esta capacitación, y de que pueda permear a todos los espacios de la facultad. Este año capacitamos al Instituto Gioja, al Centro de Derechos Humanos, a la Secretaría de Investigación y al Departamento del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Y una de las cosas que quiero destacar en relación con esto, y cómo pienso que podemos ir erosionando esas prácticas, es que justamente esta capacitación la pensamos desde
no solo los contenidos de género académicos y curriculares en relación con cada uno de estos espacios, sino también para pensar las relaciones sociales al interior de esos espacios, la convivencia, qué sucede, los vínculos de poder al interior de estos espacios, y tratar entonces un poco de desarticular y de lograr que en esos mismos espacios se generen semillas y semilleros de formadores, de formadoras, y que esto sea una trama que no pare en lo que sigue, independientemente de quienes estamos hoy aquí. Así que bueno, cerrar con eso, agradecer de nuevo, y bueno, con Laura, que es mi maestra, mi directora y mi guía en un montón de cosas, no quiero dejar de agradecerle también la oportunidad de que me haya permitido acompañarla. Gracias. Gracias, Lore, ya estamos cerrando, pero si Pila se anima, me encantaría escucharte, Pila. Hiciste también un merecido homenaje, que lo pensé al inicio y luego nos dice, a la figura de Cecilia Grossman, también queridísima, que aprendimos todos. Pila, ¿te animas a darnos? Porque Pila, vos sos la primera que lidera todas las marchas, y estamos de nuevo en un momento de marchas, entonces nos encantaría escucharte para cerrar esto, sería muy importante. No sé si tiene... Ahí la vi. Ah. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, Pila. Ah, bueno. No, estoy muy emocionada y realmente cada vez que participo en algo, cosa de la facultad, bueno, siento en el cuerpo la pertenencia que tenemos, ¿no? Todas las que hemos pasado por ahí. Y recuerdo emocionada cuando nos reuníamos con el senador Brasesco, ¿no? Bien, retornó la democracia con Aide, con Cecilia Grossman, a trabajar esto, que todos nos miraban, y además, como pedíamos sanciones, era algo insólito. Y la prueba de ello, que el proyecto que hicimos, que tenía sanciones, se aprobó en diputados y después no pasó por Senado. Y 10 años después, cuando se aprueba la 24417, era prácticamente el texto que habíamos preparado. Y pero le habían sacado todas nuestras sanciones, o sea, se cortó ahí. Pero voy a decir algo que tiene relación con lo que dijo, y me encantó el discurso de esta colega, de Nieves, bueno, lo de Marita, todo, Mónica, pero quiero contar cómo estuvo tan naturalizado este derecho de pernada de los hombres, que recuerdo, no lo conté nunca, pero no me importa, hoy lo he contado, pero no así en actividades tan públicas, que en el Instituto Gioja de Investigaciones, el director, que era un sociólogo, que no me acuerdo el nombre, no tiene importancia, Laura dice que sí, sabe muy bien quién es, en un informe que hicimos con el tema cuando aparece todas las técnicas de reproducción asistida, y sobre todo se avanza sobre, en los casos de filiación, que hasta esa época prácticamente no teníamos cómo probarlo, y aparecen todas las primeras pruebas, antes inclusive que las de ADN. Este director del Instituto Gioja le salió del alma y dijo, pero doctora Grossman, entonces ahora no vamos a poder ir más de... Y ahí se paró. Entonces, realmente, ese Instituto Gioja no es la única anécdota, pero, y eso que ya contábamos, y lentamente ascendió a vicedirectora Gladys Mackinson, que es otra profesora de la facultad que debemos recordar, porque es la primera, y publicó un libro donde investigó cómo nadie de los jueces, el Poder Judicial, no conocía la CEDAW, cuando ya hacía varios años que se había ratificado por nuestro país. Entonces, a mí no sé cómo decirle, hemos cumplido con la vida, porque que nuestra facultad tenga este avance, que podamos hacer las cosas como hicimos hace poco con Cristina, con las jóvenes estudiantes, ver esa pasión que hay, a mí me da mucha confianza que vamos a empezar ahora a dar
estos muros que nos han impedido una vida digna a las mujeres. Y creo que también corresponde decir que estamos y tenemos que esforzarnos para que se cumpla esta asignatura pendiente que tiene la democracia con las mujeres, que es que se sancione este año la ley de despenalización y legalización del aborto. O sea, gracias Laura, gracias Cristina, gracias todas y todes, que nuestra facultad tenga este camino y se abra, porque tenemos que cambiar la sociedad, ese pacto social, ese acuerdo del que hablaba Nieves, y la única forma es trabajando y permeando toda la sociedad. Así que muchas gracias. A vos, sobran las palabras, Pila. Y nos despedimos con Seralay, ¿verdad? Así ahí, es, sí. Ahí lo tenía, Pila lo tenía, y ahí sí, nos lo despedimos tengo. con esto. Ahí lo tenías en el cuello, te lo vi, que será Sí, ley. sí. Gracias a todos por esta participación, y bueno, para quienes sigan vinculados a la facultad, desde el programa Género y Derecho, del área de igualdad de estudiantes, y desde la red de profesoras, también vamos a seguir activamente trabajando en esta construcción, estos nuevos pactos, y en una nueva normalidad feminista. Así que muchas gracias.